No es la única y seguramente no será la última. Hay cuando menos 6 o 7 fugas en los últimos años en países de Latinoamérica, la gran mayoría de ellas en México. Son verdaderamente espectaculares, por llamarlo de alguna manera. Son fugas de reos que incluyen fugas solitarias, como el caso del Chapo, o fugas masivas de más de 140 delincuentes. Este es un pequeño recuento de ellas. En julio de 2009 se fugaron 17 adolescentes, 17 jóvenes de un penal de Tijuana. Salieron de la cárcel después de haber hecho un hoyo con una barra de metal durante la noche en una pared. Los muchachos estaban acusados de trabajar como sicarios para cárteles de la droga. Huyeron y la policía lanzó una búsqueda para recapturar a los evadidos, pero solamente lograron detener a 2 de ellos. Septiembre de 2010, también en México. Con una escalera se fugaron colocándola en el muro de una cárcel. Fueron 85 reos. La mayoría de ellos miembros de organizaciones del crimen organizado que se evadieron del penal de Reynosa cerca de la frontera, escalando el muro de la prisión. Usaron una escalera. 2 de los vigilantes de la cárcel huyeron junto con los presos. En 2010, otros 41 presos por delitos de drogas se fugaron de otro centro penitenciario mexicano en Matamoros para irse a Estados Unidos. Diciembre de 2010, una huida masiva por la puerta de atrás. 148 reos se fugaron utilizando la puerta por donde entraban los vehículos al penal, es decir, por la puerta de atrás. Este episodio ocurre durante la madrugada y tras conocerse la noticia, el propio director de la prisión se dio a la fuga. Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México y que se disputan 2 cárteles rivales, los Zetas y el Cártel del Golfo. Muchos de los fugados pertenecen a estas organizaciones. Pero también en Sudamérica, en noviembre de 2013, se evaden narcos. 4 presos huyeron de la prisión de Concepción, aprovechando la hora de visitas en la que se encontraban acompañados por prostitutas. Los 6 salieron de sus módulos armados y lograron escaparse con un rehén que luego asesinaron. La fuga se inició durante la tarde y tras disparar contra un guardia huyeron con una camioneta que ya los estaba esperando afuera. En Colombia también esta fuga fue muy mencionada. En enero de 2014, 6 miembros de la banda de narcotraficantes Los Urabeños se fugaron en enero de 2014 de la cárcel de Colombia El Pedregal en Medellín. Utilizaron documentos falsos en los que se les concedía libertad inmediata. Los presos salieron por la puerta principal de la cárcel. El episodio fue tan insólito que el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó destituir al director del centro penitenciario, pero nada más. Mayo de 2014, este fue el ensayo previo a la fuga del Chapo, porque quienes se fugaron del penal de Culiacán fueron miembros del cártel de Sinaloa. Tres miembros del cártel de Sinaloa que lidera el ahora fugado Chapo Guzmán huyeron de la cárcel de Culiacán por un túnel de 470 metros de largo excavado desde el exterior hacia los módulos donde estaban internados. Y yo creo que la fuga más espectacular, aunque ya tiene más tiempo, después de la protagonizada hace 2 o 3 días por el Chapo Guzmán, vamos a suponer que de verdad se fugó, es la fuga de Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín. Llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia en Colombia y protagonizó una de las fugas más famosas de toda la historia. En julio de 1991, Escobar ingresó voluntariamente en prisión a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Como condición para su detención, obligó a las autoridades colombianas a que su cárcel fuera exclusiva, con el argumento de que podría correr peligro de muerte en un penal corriente. Quedó encarcelado durante más de un año en la prisión de 5 estrellas de la Catedral en Colombia. Tenía jacuzzi, gimnasios, tenía equipos muy modernos, aire acondicionado, no le faltaba nada. Estaba en un hotel de lujo.
Pero en julio de 1992, junto con su hermano Roberto y sus hombres, Escobar inició un motín dentro de su propia cárcel. Tomó como rehenes a 4 funcionarios judiciales y se atrincheró con 14 de sus cómplices en un túnel secreto. Obviamente, era su cárcel, tenía un túnel secreto. Finalmente logró escapar junto a 9 lugartenientes. Pablo Escobar se enfrentó a la policía colombiana durante más de un año, hasta que en 1993 lo mataron en una operación de la policía y el ejército. Gracias al comercio de cocaína, Pablo Manuel Escobar amasó una fortuna estimada entre los 9,000 y 15,000 millones de dólares. Y apenas hace 2 o 3 días pues se fugó el Chapo por un túnel, previo ensayo a la fuga protagonizada por sus sicarios, la gente del mismo cártel en Culiacán, donde también se construyó un túnel, en esa ocasión de 470 metros, desde afuera hacia adentro. No es la primera vez y no será la última, eso nos queda perfectamente claro.